Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Ami. Hoy os traigo un tema un poco polémico, pero creo que interesante y que puede ayudar a generar un poco de debate, si lo hay bien, aunque acabo de empezar, así que dudo tener nada de debate, pero yo sigo soñando que alguien va a ver, mucha gente va a ver el vídeo y va a ver como salseo y bulla y gente enfadada y buscando mi cabeza. Hoy os traigo el tema de la amnistía, que está siendo un tema muy polémico en España en estos momentos, ya que hay mucha gente que se está manifestando por esta decisión. Entonces hoy quiero explorar sobre la opinión general de los españoles, las consecuencias que está teniendo esta decisión ahora mismo y posibles futuras consecuencias. La Asociación Profesional de Magistrados, un organismo que representa a los jueces en España, ya ha calificado esta amnistía como el principio del fin de la democracia y que destruiría el Estado de Derecho, por lo que es entendible que haya gente que esté en la calle manifestándose por esta decisión. Pero antes de seguir más en el tema, os quiero pedir por favor que le des un me gusta a este vídeo, le des un suscribiros a este canal y lo compartáis con todos vuestros amigos y compañeros para que mi canal siga creciendo, que el algoritmo tenga compasión de mí y recomiende más el vídeo a más gente sin que vosotros tengáis que hacer el trabajo. Muchísimas gracias. Según una encuesta realizada por Simple Lógica para el diario.es, la mayoría de los españoles se opone firmemente a la amnistía, ya que el sondeo muestra que el 56% de los encuestados se opone a esta decisión, mientras que solo un 17,2% se muestra a favor. El malestar de esta decisión se diría que es generalizado entre los votantes de todos los partidos políticos, incluidos algunos miembros del propio PSOE de Sánchez. Los líderes regionales estarían también incluidos en esta queja. Pero es obvio que la mayoría de los detractores de esta decisión son los votantes del PP y de Vox. Estos partidos han convocado a miles de personas que se manifestaran en toda España, en principio pacíficamente, para protestar contra la amnistía que el gobierno de Pedro Sánchez planea conceder a los líderes independentistas. La concentración había sido convocada a través de las redes sociales y ha sido una de las más concurridas en toda España, mostrando de nuevo el descontento generalizado de la población española con esta medida. Estas manifestaciones se encontraron de lleno con lo que muchos consideran brutalidad policial y represión por parte del gobierno. Algo que es completamente rechazable, sea del grupo político que seas, porque es uno de los derechos básicos que tenemos como ciudadanos y es una de las formas más relevantes de expresión social dentro de la democracia. Es verdad que las manifestaciones del día 7 hubo focos muy escasos de verdad de muestra de violencia por parte de los manifestantes. Algo que también es muy reprochable porque al final la causa se ve empañada por estos actos a pesar de que la mayoría fueron actos pacíficos. Entonces, está bien que la gente queme contenedores, tire vallas a la policía y la lie parda. Obviamente no, pero que la policía responda de una forma tan violenta con gases lacrimógenos a gente anciana, a gente que estaba haciendo la protesta lo más pacífico que podía, no viene a cuento, sobre todo las manifestaciones del día 6. Señor, le han lanzado gas pimienta, ¿no? Y no podía respirar. Han tirado, tengo EPOC, me he venido aquí cayendo, pero esto es el principio, están cargando contra gente mayor. España acaba de despertar, hijos de puta. España acaba de... Obviamente había gente gritando y enfadados. Una manifestación no se va a una manifestación a cantar el Kumbaya. La gente va porque está enfadada por un motivo. Entonces es normal ver a gente enfadada y gritando. Pero echar gas lacrimógeno porque alguien está gritando, como que no es algo que se diga que pueda ser entendible. Por lo que los dos actos es muy rechazable, pero la policía y el gobierno, que son los que más poder tienen,
ahora mismo, aunque el ciudadano es el que más poder tiene, se supone, pues para mí se han pasado demasiado con estas actuaciones por parte de ellos. Ojalá este episodio de inadmisible violencia policial no se repita en lo sucesivo. Ojalá los españoles que así lo deseen puedan manifestarse pacíficamente allí donde consideren pertinente. Ojalá la Policía Nacional no se esté transformando en una policía de partido, en una policía que practica la represión ideológica. Ojalá Pedro Sánchez no se esté tiranizando. Ojalá Pedro Sánchez no se esté cargando el Estado de Derecho y la separación de poderes. Añadiendo a toda esta problemática, esta jugada del PSOE puede volverse en contra del presidente en funciones, porque ha demostrado en innumerables ocasiones que su palabra no es firme y da la sensación que es una déspota y una persona sedienta de poder y que está dispuesta a hacer lo que sea con tal de seguir manteniéndose en el poder. Y eso no es algo de un líder que al menos que la sociedad quiera tener. Por muy buenas intenciones que tenga, no es una forma de conseguir tus objetivos pisando a quien tengas que pisar. Eso no es lo correcto, en mi opinión al menos. Es importante tener en cuenta que la amnistía que planea el gobierno de Pedro Sánchez para satisfacer al independentismo y conseguir sus votos para la investidura, a pesar de no contar con un apoyo general del ciudadano, cuenta con un 80% del apoyo por parte de la militancia, porque se comprende y se entiende que esta medida puede permitir un gobierno entre PSOE y Sumar y así evitar que se vuelva a las urnas el 14 de enero. Esta propuesta ha dividido seriamente a la sociedad española, con miles de personas saliendo a la calle para protestar y otras miles que están a favor de esta decisión y diciendo que es democrático y que es legítimo hacer esta decisión. Pero recordemos de que Sánchez es un presidente en funciones, no es presidente oficialmente dicho. Entonces sacar una ley que pueda beneficiarle solo a él y para que él pueda gobernar, pues sí, poder puede y a la vista lo va a hacer. ¿Es correcto? Que cada uno decida. ¿Por qué? Porque en mi opinión creo que criticamos a países que se hacen llamar democráticos como Venezuela, en la que ellos tienen sus votaciones, que eligen al presidente, todo limpio, democrático, aquí no hay falla. Pero todos sabemos perfectamente que no es democrático, porque claramente sus medidas van en contra del bien del pueblo. Y esto, a mi opinión, es lo que puede estar haciendo Pedro Sánchez, porque no está mirando por el bien de la gente, está mirando por su bien, porque él quiere gobernar otra vez, según él, porque España necesita estar unida, España necesita bla, 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 bla. Pero yo pregunto, ¿todo vale para que no gobierne la derecha? En mi opinión, claramente no. Y estamos condenando a que después de esta decisión la ultraderecha gane muchísima más fuerza. Y ahí sí que vamos a llorar. Entonces, es mejor arriesgar y volver a las urnas y animar a toda la ciudadanía a salir y votar en masa antes que hacer esto que en mi opinión es un poco locura, ya que al final se le va a perder la confianza a Pedro Sánchez y a la izquierda, y lo que está haciendo es debilitar más a la parte de izquierda. Pero bueno, esa es solo mi opinión. Who knows? This is the worst. Y bueno, si os ha gustado, ya sabéis, dejar un me gusta en el vídeo,
suscribiros al canal, compartirlo y me encantaría de verdad escuchar vuestra opinión sobre la amnistía, qué pensáis sobre ella, pensáis que es democrático, pensáis que es el fin de la democracia, si es un poco exagerado todo lo que está pasando, cuál es vuestra opinión, me encantaría leer vuestra opinión, así que dejar un comentario, suscribiros al canal, darle like, me gusta, todo, amenazar a toda la gente que queráis para que vea el vídeo y así poder ayudarme a que crezca mi canal. Muchísimas gracias y nos vemos hasta pronto. Besos.